13 del 2020, otra noche donde vamos a estar llevando a cabo el estudio bíblico aquí en casa de nuestra hermanita Arilén Ureña y su esposo Manuel Vargas. Estamos aquí reunidos, a Tania, Félix, José, María Pastora, Ari y yo. Y espero que todos estén comunicados con nosotros a través de las redes. Esa cosita que el martes nos dieron para que nos pudiéramos unir y no estar todos pegados en la iglesia, evitando algún contagio. Esta noche nos va a dirigir en la oración nuestra hermana pastora. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Amén. Noche de alabanza, de adoración, noche de estudio de tu grandiosa, aleluya, palabra. Padre, te pido que tú nos des sabiduría. Y a los que nos están escuchando también, que tú les des sabiduría, inteligencia, para que su mente sea abierta, para poder entender y discernir tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia y por tu perdón. Bendice a cada uno de los que nos están viendo y escuchando. Bendice a cada uno de los que estamos aquí. Sé tú con nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús yo te lo pido. Gracias, Padre. Dale sabiduría a Manuel. Dale, Señor, inteligencia para que él pueda darnos el estudio bíblico en esta noche y nosotros podamos participar en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues estamos todavía en 2 de Corintios capítulo 11. Vamos a estar leyendo del 7 en adelante. Nos vamos a ir deteniendo progresivamente para ir entonces explicando la palabra. Dice en el versículo 7: pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fuiseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para servirlos a vosotros, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Por qué no nos amó? Dios lo sabe, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. La semana pasada estuvimos hablando de que nuestro hermano Pablo es sarcástico y él te dice las cositas adornaditas, pero te está casi metiendo un puño porque te habla como es. Él está hablando en contra de los apóstoles falsos y cómo estos buscan cualquier excusa para atacarlo a él. El problema es, como el apóstol ejercía su ministerio en Corintios, él no aceptaba ninguna cosa, ningún salario, ninguna ofrenda que esta iglesia le pudiera dar. Y eso era motivo de vergüenza para los falsos apóstoles, que hasta exigían que les pagaran un salario a cambio pues de los servicios que ellos ofrecían. Pero eso lo vemos en Pablo en diferentes oportunidades. Aquí él quería demostrar, y lo vamos a estar viendo más ahorita, que él era apóstol de Cristo, que estos falsos apóstoles no eran de Cristo, pero que se hacían pasar de Cristo. Y muchos corintios estaban ya más apegados a los falsos apóstoles que al mismo Pablo. Y el Pablo fue el que estuvo tiempo allí llevándole la palabra, llevándole el evangelio, preparando y desarrollando la iglesia. Y ahora se encuentra con este desfalque que los mismos corintios
estaban haciendo con los falsos apóstoles. Vamos al versículo del 13 al 15, que te dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aquí Pablo expuso a estos falsos apóstoles como los que eran ministros de Satanás. No solo era falsa su pretensión de ser apóstoles, sino también que la doctrina que estaban llevando era falsa. Estos, como promotores satánicos de enseñanza falsa, caían bajo la maldición de Gálatas 1, 8 y 9. Busquemos Gálatas 1. Gálatas, seguida 1, versículo del 8 y 9. Te leo: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Aquí lo que vemos es el apasionamiento, el celo de Pablo por la palabra de Jesús. Anatema, para aquellos que no sepan su significado, es maldito, es excomunión, es una condena al exterminio, o sea, a matarlo. Satán, como dice la palabra, a veces se disfraza de ángel de luz, y por lo tanto sus seguidores, sus ministros, pues también se pueden disfrazar de ángel de luz, haciendo las mismas cosas que él hace. Resumiendo, por lo tanto, hay dos conceptos por medio de los cuales estos falsos maestros o apóstoles pueden ser identificados, tanto en aquel tiempo como hoy en día. Número uno, no son enviados por Dios ni por una iglesia. Cuando tú le pides alguna contraseña de qué iglesia tú vienes, pues ahí no te van a poder decir, o se las inventan en el aire, porque no tienen fuerza, no tienen evidencia para eso. Son disfrazados por Satanás. Son los que engañan predicando un evangelio diferente. Y número dos, son obreros fraudulentos. Pretenden ser líderes, pero son engañosos y estafadores, deshonestos en todas sus prácticas. Quieren cobrar por lo que hacen, pues son soberbios. Y fíjate qué sencillo. Sí, la Biblia dice que el obrero es digno de su salario, pero para darte un salario tú te pones de acuerdo con la junta de gobierno de la iglesia, se establece entonces, y ellos te van a dar por la palabra, porque no vas a estar haciendo otra cosa, te van a dar un salario. Pero no es que tú vienes, no, que yo quiero cobrar tanto por lo que yo estoy haciendo. No es así. Eso se habla, se lleva un acuerdo con la junta de la iglesia. Por lo tanto, tenemos que ser vigilantes y obrar con juicio cuando nos encontramos con esas personas en nuestra iglesia que intentan influir con sus enseñanzas y prácticas no bíblicas. Vemos también otro detalle que también estuvimos hablando la semana pasada, que muchas veces quieren estas personas nuevas cambiarle el enfoque de lo que se está llevando a cabo. O sea, lo que quieren es destruir la armonía o la organización que ha estado prevaleciente en las iglesias. No sé si se acuerdan que estuvimos hablando que ahora hay un sector que quiere actualizar la Biblia, un libro que lleva 2000 años y pico de años
con nosotros que lo que se han hecho es versiones diferentes según el país donde se está viviendo para armonizar el vocabulario con el vocabulario de la gente de ese país. No se está cambiando la Biblia, sino poniéndola en una palabrería que la gente la entienda más fácil, que son dos cosas muy, muy diferentes. Preguntas hasta aquí. Comentarios. A Tania. ¿Nada? Por ahora. Por ahora, ok. Pues vamos para el 16. Ahora que se va poniendo caliente la cosa. Otra vez digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Sarcasmo, jóvenes, sarcasmo de Pablo. Como los corintios hacían muchas descripciones desfavorables de Pablo a causa de los apóstoles falsos, Pablo decidió responder a los necios conforme a su necedad. O sea, el interés de Pablo, y oigan bien, el interés de Pablo era que si lo rechazaban a él, Pablo, si lo rechazaban a él para favorecer a los maestros, a los apóstoles falsos, el problema era que los corintios estaban rechazando el evangelio que Pablo les había estado predicando. No solamente que lo estaban rechazando a él, sino el evangelio que él le había traído, y entonces estaban aceptando todo lo falso que los apóstoles falsos estaban trayendo. Es por eso que vemos a Pablo utilizando el sarcasmo para caerle arriba a esta gente. Pablo decide que si logra igualar los alardes de los falsos maestros, los falsos apóstoles, él podía entonces atraer la atención de los corintios hacia él. Porque acuérdate, en el mundo dicen que hay mucha gente que tiene labia, y estos falsos maestros, estos falsos apóstoles, tenían una labia que tenían embobadito a los corintios. Pues entonces Pablo dice, pues yo voy a usar también de mi labia para poder agarrarlos y atraerlos de nuevo hacia mí, que soy el legítimo misionero. Al él establecer que tanto él como su ministerio son legítimos, ¿qué era lo que él estaba defendiendo? El evangelio de Cristo. Eso era lo que él estaba defendiendo. No quería que lo sacaran. Dice el 17 y el 18. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Vemos la jactancia de estos falsos apóstoles. Esa es la alabanza propia desordenada, según la carne. Los corintios eso lo recibían como bueno, aceptaban esa manera como los falsos apóstoles los trataban. Los corintios pretendían tener una gran sabiduría, mucha filosofía y la capacidad para escuchar a las personas insensatas. Esos de ellos se manifestaban superiores a los demás por eso. Ya que los falsos apóstoles se dedicaban a gloriarse según la carne, esto obligó a Pablo a hacer lo mismo, a él jactarse, no con fines de gloriarse en sí mismo, sino para contrarrestar las doctrinas falsas que amenazaban a la iglesia. Mucha gente acá los apedrearía, pero Pablo no. Pablo usó la sabiduría de Dios para poder trabajar con estos falsos apóstoles, falsos maestros, y él lo que quería era desenmascararlos frente a los corintios. En el 19 te dice, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos.
otra vez el sarcasmo. Pablo lo que quiere decir es que los corintios no debían tener problemas en aguantar a un necio como él, hablándole necedades, porque estaban acostumbrados a aceptárselo a los falsos maestros. Siendo ellos tan sabios y tan cuerdos, aceptaban las necedades que estos falsos maestros les decían. Ahora que viene el ataque. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Pablo les está diciendo que si los corintios toleraban la esclavitud, puede preguntar, pero esclavitud, ¿cómo esos falsos apóstoles lo van a esclavizar? Fácil, ya que estos falsos apóstoles lo que hacían eran despojando a los corintios de su libertad en Cristo, porque lo que más que traían era la doctrina judaizante. Los estaban amarrando, le estaban quitando la libertad que Cristo nos da. Si toleráis que los devora, esto quiere decir que los falsos apóstoles demandaban a recibir un pago económico. Ellos usaban libremente de los alimentos y de la hospitalidad de los corintios, cuando eso se supone que le tocaba solamente a los verdaderos apóstoles que tenían ese derecho. Es como dijimos ahorita, ¿cómo tú vas a venir a la iglesia? No, que yo para estar aquí trabajando, predicando, les voy a cobrar X cantidad de dinero. Si tú llegaste nuevo, tú no sabes cómo están primero las finanzas de esa iglesia. Tú como un obrero del Señor, el Señor dice que el obrero es digno de su salario. Pues tú puedes trabajar y que ellos te den una ofrenda digna según lo que tú estás haciendo. Y otro punto es que eso lo vemos muchas veces, que hay de estos falsos apóstoles que se aprovechan de la bondad de los creyentes. Por ejemplo, cuando se metían a casa de las viudas, como quien dice, a vivir de las viudas, no, esta recibe una tajadita buena de dinero, vamos a vivir de ella. Y eso queda mal ante Dios, y después cuando ellos se enfrenten allá arriba, ahí es donde va a haber problemas. Si toleráis tomando lo vuestro. Ellos engañaban y le tomaban todo lo que podían quitarle a estos corintios, y era para su satisfacción propia, no era para estar trabajando en el evangelio. En la iglesia aquí nosotros pedimos, pero es para llevar a cabo unas funciones, llevar a cabo unas tareas, llevarle alimento a los deambulantes, ayudar a los hermanos que están en necesidad. Pero si no hay dinero, ¿cómo vamos a hacerlo? Si toleráis el que enaltece, el que se siente soberbio, el que se siente que está sobre ti, te puede mandar. Oiga, en la iglesia somos hermanos, somos todos iguales. Aquí nadie manda, solamente el pastor, porque él es pastor. Pero los demás somos todos iguales. Tú no te puedes imponer sobre el dominio de otra persona, porque eso no es así. Y esa última que dice, os da de bofetada. Tú te puedes pensar, y es posiblemente que alguno de estos falsos maestros, para imponer sus criterios, le pudo haber dado un manoplazo a uno de los hermanitos. Pero yo entiendo mejor que lo que hacía era humillarlos frente a los demás, y eso duele más que un puño, que te humillen frente a los demás.
para tú quedar bien. Lo humillaban. Puede ejercer la autoridad. Por ejercer la autoridad. Dice el 21. Para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Sarcasmo de Pablo de nuevo. Yo no soy ningún bobo. Exactamente, yo no soy ningún... Quiere decir aquí que él era demasiado débil para maltratar a un corintio como lo estaban haciendo estos falsos apóstoles. ¿Por qué digo eso? Que se supone que nosotros vivamos a través del fruto del Espíritu, y en el fruto del Espíritu no aparece que tú vayas a dañar a un hermanito, te vayas a aprovechar de él, sino que es que tengamos amor, comprensión, piedad, bondad, unos con otros. No eres tú siendo altivo y altanero contra los demás hermanos. Sigue ahora Pablo Sí. poniéndose. Quería decirte algo que aquí en la versión que tengo, pero en lo que otro sea atrevido, hablo con locura, también yo lo sea. O sea, si hay uno que es atrevido y estos son unos atrevidos, yo soy más atrevido. ¿Por qué Pablo puede hablar así? Si vamos, como estábamos hablando ahorita, si vamos al empezar de Pablo, Pablo antes estaba en contra de la iglesia. Él estaba forrado con la filosofía de Gamaliel, toda la instrucción sobre el Torá, él la tenía. Y él tenía la autoridad y era bastante fariseo, era medio terco. Pero hasta que Jesús lo tocó, cuando Jesús lo tocó con su amor, con su piedad, con su bondad. Pero entonces él recurría a las cosas que sabía para enfrentar a esas personas que estaban entonces tratando de usurpar lo que el Señor había hecho con él, poniéndolo al frente de esas iglesias. ¿Yo puedo hablar aquí? ¿O no? Sí, sí. ¿Cómo? Prende el micrófono. Ahí. El tuyo. No. Ahí. Sí, Ahí. sí. Pero le das aquí y prende el micrófono. Ahí. Ok. Ya estaba. Sí. En las escrituras conocemos a Pablo. A través de las escrituras sabemos cómo era Pablo, cuál era la personalidad de él y su carácter. Viendo la óptica, ¿verdad?, de Pablo en cuanto a decir esto, es porque él ejercía una responsabilidad ante esas iglesias que Dios le puso en sus manos, número uno, y tenía también ¿cómo se llama? El llamado para poder entonces ir a estas iglesias a enseñar. O sea, él fue dotado, él fue desintoxicado de las leyes, de lo que era fariseo. Sí. Se tenía que desenmascarar ante el Señor de que, mira, ya lo del fariseísmo tiene que irse. Tengo que tener yo este nuevo encuentro con el Señor, la gracia. Y de acuerdo a eso es que yo fui enseñado para poder enseñar. O sea, de los apóstoles que anduvieron con Jesús y supieron todo lo que Jesús enseñó, y adicional a eso que Pablo fue instruido por ellos. O sea que él absorbió todo y tiene la máxima autoridad para hablarle así a estas iglesias, porque él salió del fariseísmo. O sea, el estar en el Señor y llevar el verdadero evangelio, o sea, no podían comerle los niños crudos a él, no podían comer cuentos con él, porque sabía, tenía toda la sabiduría.
tanto de lo que era de la ley como lo de la gracia. Así Quería que mismo, ellos volvieran a caer en la misma. que no cayeron, Él no era lo está mismo. hablando Ya. hacia cristianos. Claro. Que están los otros embaucándolos, ¿sabes? Entonces, le dijo, no, espérate, yo salí de ahí. Yo sé lo que te puedo decir. Exacto. Yo tengo la sabiduría de decirte que eso no va, punto, porque a mí me enseñaron en esta doctrina, que es la del Evangelio de Cristo. Yo tuve un encuentro cercano con Dios, o sea, Él podía tener entonces la autoridad para decirle a ellos, a los falsos, a todos los falsos que querían ir a hacer daño a esas iglesias. Y hablarle a esas iglesias, directamente a los líderes de esa Eso se iglesia. está dando hoy en día. Aún Lamentablemente eso hace. Pues seguimos en el versículo 22 donde dice, acuérdense que seguimos con Pablo y su sarcasmo. Son hebreos, hablando sobre los falsos maestros, son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. Eso es así. Aquí Pablo se jacta de su linaje. Los falsos apóstoles declaraban su plena herencia judía. Pero, ¿quién más judío, más fariseo que Pablo? Pero es que soy yo. Y conocedor. ¿Y cómo? Yo lo sé. Pablo afirma que era igual que sus críticos, porque ellos decían que ellos eran hebreos, israelitas, descendientes, yo también, no vengan con cosas que yo Hijo de también, Abraham, hijo de Abraham. hijo de Abraham. Todo ese mismo trasfondo lo tengo yo. Nadie le iba a meter las cabras al corral. Esa es la cosa, pero el 23 se pone más bonito. El 23 le dice, son ministros de Cristo, como si loco hablo, yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. Ministros de Cristo. Las pretensiones de los falsos apóstoles eran que ellos eran ministros de Cristo. Pero ya en el versículo 13 que leímos ahorita, ya Pablo les había dicho que ya ellos eran ministros de Satanás, no de Cristo. Pero como todavía había corintios que creían en ellos, él entonces se abrió y puso el argumento sobre su vida, de todo lo que él había pasado en su ministerio. Y empezó diciendo, le voy a estar resumiendo del 24 al 28. Él estuvo muchas veces en peligro de muerte, en Damasco, en Jerusalén, en Iconio, en Listra, en Tesalónica, en el mismo templo estuvo a punto de morir, porque la gente se confabulaba para atacarlo. Oye, pero Dios siempre estaba pendiente de él. Dice Pablo que de parte de los judíos 5 veces había recibido 39 azotes, y eso es como un látigo. De los romanos 3 veces fue azotado con varas. En Listra fue apedreado, lo dejaron por muerto, pero no llegó a morirse. Viajando de ciudad en ciudad en barco, 3 veces naufragó. Otra vez también estuvo una noche y un día perdido en alta mar como náufrago. En su caminar por el ministerio, por donde él caminaba de ciudad en ciudad, también pasó muchos peligros, atravesando ríos peligrosos. En ese desierto habían ladrones. Los mismos gentiles, cuando llegaba a un poblado y los reconocían, le creían que era Pablo. En la ciudad, cuando entraba a la ciudad, hasta los romanos lo conocían y a este viene aquí a traer problemas. En el desierto, con la calor, la sed, el frío, la fiera, todo eso él lo vivió. Por los falsos hermanos que querían
darle y no eran consejos. En trabajos y desvelos. Y en esto yo puedo mencionar a dos hermanitas que están dando el todo por amor a Cristo. A Emily y a Ari, que las tienen predicando y se desvelan y pasan trabajo, pero lo pasan con amor porque es Dios el que las está guiando. En hambre, en sed, en frío y desnudez. Pero la mayor preocupación de Pablo era que las iglesias estuvieran bien. Ahí era donde estaba su desvelo, ahí era donde estaba su trabajo, ahí era donde él se fajaba para que esas congregaciones estuvieran bien, estuvieran aprendiendo y fueran aumentando en fe y fervientes en la palabra del Señor. ¿Alguna pregunta? Bastante. ¿Qué pasó? Pasó. Nosotros... Eso es que me va a decir yo. Nosotros, a pesar de los pesares que hemos tenido, cosas que hemos pasado, especialmente cuando empezó Tania, cuando yo empecé, nosotros hasta con botella nos tiraron, nos decían hijos del diablo, nos decían tiraban que era carros falsa encima. doctrina. ¿Ah? Tiraban carros encima. Tiraron Nos carros. tiraron carros encima. Y yo he tenido que quitarle hasta un cuchillo, otra vez con un palo, otra vez me insultaron. Separaron de peleas. Separando de peleas a la gente para poder predicar el evangelio. Cuando nosotros fuimos, tú no estabas pastora, cuando nosotros fuimos para Barrio Obrero, ¿se acuerdan? Sacaron armas. También sacaron armas. Sí. Y había uno que salió quitado, mira, guarda eso, que yo soy evangélico. Sí. Esa vez a mí me mandaron a traer la Biblia porque andábamos sin Biblia. Y la Biblia mía era parecida a esta, con zipper y negra. Y creían que yo aquí tenía un arma, tuve que abrirla para que vieran que no había un arma aquí. Nos llamaron la policía en un residencial, nos pusieron estaba en esa feliz, nos pusieron manos arriba y yo fui, salió la autoridad y yo le dije, somos cristianos, estamos predicando y el que llamó aquí lo hizo con un propósito humano. Entonces ahí la policía se aplacó y nos dejó predicar. Eso fue aquí en San Martín, a la gloria de Dios. Tenemos siempre la confianza en aquel que nos envía, Aleluya. que es nuestro grandioso Dios. En Él confiamos y hacemos la labor que Él nos dejó aquí haciendo. Pero yo creo que en este tiempo llegan a azotar a alguien menos de 39 azotes con 3 nada más. Yo creo que la gente ni vuelve a la iglesia. Eso es. Es que era su apasionamiento, era su celo. El celo, el apasionamiento. Es lo que yo llamo ese primer amor que en Él persistía y persistía hasta el fin. Eso es así. Pero eso que te digo, que hay personas que estando en el Señor, que le duele estar en el Señor, porque han dicho, para eso me quedo en el mundo, porque para pasar tanto revuelo en el Señor, mejor me voy al mundo. Y yo, mira, tú no sabes lo que estás diciendo, porque es mejor que tú estés en este lado, que no te vas a volver con las depresiones, que vas a sucumbir en el suicidio. Uno lo que Es ve. mejor que tú te quedes en el Señor y hay ayuda, porque Dios es un Dios poderoso y Dios te puede libertar y te puede ayudar a salir de cualquier depresión. Yo lo veo lamentablemente de esta manera. Hay gente que tiene un pie llegando al cielo y el otro pie metido dentro del infierno y bailan según el son que le toquen, el más que le guste. Cuando tienen problemas, ay Señor, Señor. Cuando no tienen problemas, vamos para otro lado. Eso es ser fiel, eso es ser apasionado, eso es vivir la vida a lo que sale. Pero mira cómo dice en el 29, ¿quién enferma y yo no enfermo? Bendito. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? O sea, esos son los valores que nosotros tenemos que ver. Tú ves que a una persona
los están chavando. Aquí él veía a los falsos apóstoles machacando contra los corintios y eso le indignaba, lo molestaba y él quería trabajar con eso. Aquí se le cae la doctrina a la doctrina esta nueva que hay, que te dicen a ti que un cristiano no se puede enfermar. No se puede enfermar, porque si tú estás en Cristo, tú haces una oración y te sanaste. Entonces Pablo mira lo que dice aquí, o Pablo mentía, porque la palabra lo dice bien claro, en el mundo tendréis aflicciones, y una aflicción es una enfermedad que uno pueda tener, ¿sabes? Y ahí se le cae. Pero volvemos, porque según como tú dices, mucha gente dice, ay, si este pastor tiene el don de la sanidad, ¿por qué no se va al hospital y sana a todos los enfermos que hay ahí? El pastor ese tiene el don de sanidad, pero el don de sanidad trabaja cuando el corazón del enfermo está dispuesto y está preparado para ser sanado. Por eso hemos estado predicando mucho. Y si está en la voluntad de Dios también. Y si está en la voluntad de Dios. Porque yo me puedo querer sanar y la persona puede estar en la mejor disposición de orar por mí. Pero si ya mi tiempo se culminó y el propósito de Dios no es que me sane, sino es que ya o me voy de este mundo o tengo que pasar un proceso de la enfermedad completo y después que voy a ser curado, simplemente no me voy a curar porque a Dios no le place. O sea, tampoco puedo renegar por eso, porque me tocó mi tiempo. Pero se te puede llegar a ir a sanar y puede que sea ese el momento que Dios ya tiene para llevarte con Él. Pero también esa persona que tiene ese don de sanidad va a tratar de sanarte, pero tú no tienes el corazón limpio, tú no tienes el corazón dispuesto para que tú seas sanada. Hemos estado hablando de que para poder ver a Dios, yo entiendo que más bien sería que tú tengas la fe. Porque Dios puede sanar a una persona inclusive que no crea en Él. Pero en ese momento quizás es el momento de salvación de la persona. La fe activada de que realmente vea el poder de Dios en su vida. Podría ser sanada y podría creer, pero puede ser un impío y Dios sanarlo. Porque cuando Gigi Ávila levantaba a los que estaban en silla de ruedas en esas campañas grandiosas de los 80 y eso por allá. Esas personas que iban eran personas inconversas muchas veces. Pero estaban allí pero ya porque estaban sabían Porque que tenían creían. una actitud de ir a ser sanados. Creían que podían ser sanados. Pero en una campaña de Gigi, Dios me dio a mí el privilegio de ver un hombre que no era cristiano, que yo oraba por él, era un padre de mi salón, y salía un paralítico, que Dios no lo sanó, pero él le preguntó a Dios, y tú estabas allá y tú no te sanaste, y él se acababa de convertir. Ese pastor, yo estoy mirando, yo le digo el show de Dios, y yo mirando, y le dijo, pero ¿por qué tú no? Pues mira, se sana en el nombre de Cristo, y el hombre se paró, siguió corriendo. Eso yo lo vi en una campaña después que se acabó la predicación de Guille, que todo el mundo se fue. Pues yo lo vi, ¿entiendes? Y yo lo que he visto y he oído, lo tengo que decir porque eso fue una realidad. Porque el poder no era del hermano Guille, el poder era de Dios. Amén. Y María Pastora acaba de decir algo muy importante. Nosotros somos testigos de las cosas que hace Dios, no solamente con nosotros, sino también con los que están al lado de nosotros. Y somos testigos y tenemos que verbalizarlo para que todos lo entiendan. Seguimos en el 30. Daniel dice que tenían fe por el chat. Ajá, claro que sí. Sin fe, nadie verá a Dios. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. ¿Por qué gloriarse en la debilidad?
¿Por qué gloriarse en la debilidad? Ese versículo, porque en tu debilidad yo fortalezco la debilidad, ¿verdad? Porque así se magnifica el poder del que trabaja a través de mí. Así es que dice, porque mi poder se magnifica Se perfecciona en mi debilidad. El poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Yo puedo ser débil, pero el que está dentro de mí es todopoderoso. Y está trabajando a través de mí para llegar a ti. Por eso es que nosotros los invitamos y exhortamos a que se mantengan firmes en el Señor. Van a venir tormentas, huracanes, plebiscitos, tú mencionas los problemas a tu tiplén, pero lo importante es en quién tú confías. Y ya los últimos 2 versículos hablan sobre lo que pasó en Damasco, que lo bajaron por una cuerda a través de la pared. Ya usted lo puede leer en el libro de Hechos. Pero el mensaje de hoy, el mensaje de esta noche, es que vamos a sufrir, claro que sí. Hemos visto a todos los apóstoles que han sufrido. ¿Cuánta gente hoy día no sufre por llevar la palabra, por mantener limpio el Evangelio de Cristo, evitando que lo sigan distorsionando? Es nuestro deber, hermano que me escucha, saber que la palabra de Dios es firme, que la palabra de Dios es sabia, que la palabra de Dios es eterna y para siempre, Que se dejen De viva. que es viva y eficaz, y es la que tenemos que tener en nuestro corazón. Voy a comentar esto últimamente. Esto, fíjate, yo de tantos años. Dice así: y fui descolgado del muro en un canastro por una ventana y escapé de sus manos. En medio de tu situación, Dios te da, ay santo, Dios te da la cuerda para que tú salgas a salvo, por donde Dios quiere que tú salgas, para salir a flote y seguir proclamando el mensaje del Evangelio. Amén. Señor. Amén. No había dado Amén. cuenta de este detalle. Sí. Tan linda, ¿verdad? Sí, porque él mismo lo tenía que explicarle y decirle esa anécdota así, para que ellos abrieran los ojos, porque es que la exhortación ahí es que, miren, no se dejen engañar, no se dejen engañar, porque es que tenemos que saber palabras. Eso es así. O sea, esta es la exhortación. Métase, lea, escudriñe, medite la palabra de Dios para que no sea engañado. Estamos en los últimos tiempos. Cualquier artimaña del enemigo va a salir en un momento dado y va a cegar. Y el amor de muchos Se enfriará. Pero nosotros vivimos apasionados con el Señor. Amén. 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 Despide en oración, Dari. Poderoso Dios, Gracias. gracias Señor por este día maravilloso que nos has regalado, Señor Jesús. Gracias por habernos traído en paz y en bien a nuestro hogar. Te damos gracias por esta palabra de esta noche, porque estamos inaugurando algo nuevo, Señor Jesús. Ayúdanos, enséñanos cada día a disciplinarnos en todas estas cosas, Señor, porque esto es de bien para muchos. Aquellas personas que puedan estar enfermas, que en sus camas reciban la palabra, Dios. Que es una nueva oportunidad, Señor, que aprendamos a valorarla, a entenderlo. Gracias por la palabra que trajo Manuel esta noche, porque aunque la hemos leído tantas veces, Padre, a veces estamos ciegos, a veces no entendemos. Y tú nos das la sabiduría, Padre Santo, para comprender cuando estamos juntos, unánime, estudiando juntos, Padre. Tú abres nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, Padre, para aprender, para adquirir conocimiento de todas las cosas maravillosas que tú nos das en tu palabra, Dios. Bendice a cada hermano que está aquí, aquellos que están en sus hogares, Padre, Amén. aquellos que estén enfermos, Padre, a la Así es. fe, gloria, cada uno de ellos, Padre, nombre de levántalo, ayúdalo, guíalo, Padre Santo, que tú seas su fortaleza, Amén. que en tiempos de aflicción, Señor, Sí, siempre Dios. puedan buscarte, sepan que tú eres quien puede guiarlo, quien puede ayudarlo, quien lo levanta,
cada día, Señor Jesús, y que su confianza esté siempre en ti, Padre. Gloria. Que no importa la prueba que venga en nuestra vida, Padre, Ayúdanos, que Padre, siempre fortaleza. podamos saber que tú estás ahí, Así que es. tú estás de nuestro lado, que tú no nos dejas solos, papá, Amén. porque tú estás con nosotros. Gracias. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias. Lleva a los hermanos que están aquí a su hogar en bien. Gracias por la bendición que nos da cada día Así es, y papá. permite que podamos descansar en paz. Sí, Amén. Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Amén, amén. Santo Dios.